Vamos a ver hoy el quinto icono de la barra de herramientas que estábamos viendo. Vamos a ver la herramienta de Hole, que se va a utilizar cuando se quiere crear un agujero en un sólido. Son varios los tipos de agujeros que se pueden crear, pasando desde agujeros avellanados, abocardados, cónicos con o sin rosca, agujeros ciegos, agujeros pasantes, etc. Para la utilización de esta herramienta basta con indicarle con el cursor del ratón la cara de un sólido e inmediatamente el agujero se posiciona justo donde se le ha pinchado, en dirección normal a la superficie. Si se quiere cambiar la posición del agujero, se debe pinchar sobre el cuadro que hay en el menú de Hole para posicionar el sketch. De esta forma se accede a un sketch donde podremos posicionar correctamente el punto con las herramientas de Constraint. Vamos a ver un ejemplo. En primer lugar pinchamos sobre nuestro icono de Hole y seguidamente le indicamos la cara donde queremos que se posicione nuestro agujero. Yo le voy a decir que sea en esta cara de aquí. Al indicarle la cara, como veis, nos posiciona el punto donde se va a realizar el agujero. Si nosotros queremos cambiar esta posición, nos venimos a nuestro cuadro de diálogo y pinchamos sobre el cuadro que nos indica posicionar sketch. Como veis, estamos ahora mismo dentro de un sketch y nosotros con la herramienta de Constraint posicionamos el centro de nuestro agujero donde queremos que se realice. Yo le voy a decir que esté a una longitud de 25 de esta cara y a una distancia de la otra cara, por ejemplo, de 35. Como veis, mi posición del agujero aparece ya en verde porque le he indicado las cotas a las que quiero que me haga mi agujero. Me salgo del sketch y mi agujero se traslada a la posición que yo le he indicado. En esta pestaña de aquí se puede indicar la profundidad que yo quiero que tenga mi agujero. Esto ya lo hemos visto con otras operaciones, así es que no me voy a parar a explicarlo. Voy a explicar la primera opción, que es la de agujero ciego, y que yo en este caso tengo que indicar el diámetro que quiero que tenga mi agujero y la profundidad. Yo en este caso le voy a decir que tenga una profundidad de 5. Le doy a Preview y en esta pestaña de aquí, en la pestaña de Bottom, voy a elegir si quiero que el fondo del agujero sea plano, seleccionando la opción de Flat, o si quiero que el fondo de mi agujero tenga forma de V. Si quiero que el fondo de mi agujero tenga forma de V, pasamos a la segunda opción y le indico el ángulo que quiero que tenga la inclinación de la cara. Yo le voy a decir que sea de 120 porque suele ser lo que se le suele dar a estos agujeros. Le damos a OK y para ver el agujero que me ha hecho, yo voy a seleccionar mi Part Body y si nos vamos a la pestaña de aquí arriba, vemos que nos indica que ahora mismo nuestra pieza, nuestro Part Body, es opaco al 100%. Si yo lo paso al 0%, mi Part Body se va a volver transparente y voy a poder ver la terminación de mi agujero, que es en V y a 120 grados. Si nosotros deshacemos los cambios, pasamos nuestra pieza de nuevo a opaca y vamos a editar nuestro agujero para seguir viendo cosas. Hemos dicho que si desactivamos la opción de normal a la superficie, podemos indicarle también una dirección de taladro distinta a la de perpendicular a la superficie. Esto ya también lo hemos visto con otras operaciones. Como ya hemos dicho anteriormente, la opción de Bottom es para darle la terminación deseada al agujero. Si pasamos ahora a la pestaña de tipo, aquí se va a poder definir el tipo de agujero y tenemos todas las posibilidades que nos aparecen al desplegar la flecha. Simple va a ser un agujero sencillo de diámetro constante que se define en la ventana de extensión. Si nosotros seleccionamos simple, en esta ventana de aquí nos aparece el agujero que estamos diseñando. Si en extensión ahora ponemos en Bottom Flat y nos vamos a tipo otra vez, vemos cómo la terminación ha cambiado. Si seleccionamos la siguiente opción, el agujero va a ser de tipo cónico, en el que el diámetro inferior viene dado en la ventana extensión y en la pestaña tipo se define el ángulo de conicidad del agujero. Aquí vamos a definir el ángulo de conicidad y en la ventana extensión vamos a definir el diámetro y la profundidad. Si nos volvemos a ir a tipo y seleccionamos la siguiente opción, vamos a tener un agujero de tipo abocardado.
va a ser un alojamiento de diámetro superior al del agujero para que la cabeza del tornillo quede oculta. Para este tipo de agujeros además se deberá definir el diámetro y la profundidad del abocardado. Como vemos aquí en la ventana de la derecha, esto es un agujero abocardado. En los parámetros vamos a tener que definir el diámetro superior y la profundidad. Se nos indica en la ventana de la derecha en amarillo lo que significa cada medida. Si elegimos la siguiente opción, el agujero será un agujero de tipo avellanado, para alojar tornillos de cabeza con forma cónica. En este caso se debe indicar 2 de los 3 cuadros siguientes. Si nos venimos a parámetros, como hemos dicho, tenemos que dar 2 de las 3 medidas por las que va a venir definido un agujero avellanado. O bien la profundidad y el ángulo, que aquí nos indica la profundidad y el ángulo del avellanado, la profundidad, como vemos aquí, y el diámetro del avellanado, o bien el ángulo del avellanado y el diámetro mayor. Y en extensión deberíamos dar la profundidad del agujero y el diámetro de este agujero de aquí, del agujero principal. Si nos vamos de nuevo a tipo y elegimos la última opción, el agujero va a ser un alojamiento abocardado y avellanado en la parte superior. Habrá que definir el diámetro y la profundidad del abocardado y el ángulo de conicidad del avellanado. La verdad que en la ventana de la derecha se nos indica muy bien a qué se refiere cada parámetro: el diámetro, la profundidad y el ángulo. Si nosotros nos pasamos a la última pestaña del cuadro de diálogo, es la pestaña que está destinada a definir el roscado de los agujeros. Si nosotros queremos que un agujero sea roscado, activamos la pestaña de rosca y ahora bien, la rosca puede ser estándar o no estándar. Si es no estándar, vamos a tener que definir la rosca manualmente, o si desplegamos la pestaña de tipo, vamos a poder definir una rosca por su métrica, o bien métrica con paso o bien métrica sin paso. Yo como ejercicio os propongo que vosotros vayáis haciéndolos en una pieza los distintos tipos de agujero para que veáis lo que hemos estado explicando. Deciros también que cuando nosotros en un 3D definimos un agujero con rosca, que no estéis esperando a que la rosca la podáis ver definida en un agujero en el 3D, ya que las roscas no aparecen visibles en el 3D. Las roscas solo van a aparecer representadas en el 2D, tal y como he dicho, si nosotros previamente antes hemos definido en el 3D el agujero como roscado. Vamos a cerrar aquí, cerramos aquí, no guardamos, nos vamos a abrir un nuevo par para explicar ahora la operación de redondeo en las aristas, que será la operación equivalente a la que vimos de corner en el 2D. La herramienta que vamos a ver ahora de redondeo en las aristas está en la barra de herramientas 3up Futures y es el primer icono. Esta herramienta va a permitir crear redondeos en las aristas de los sólidos. Para la utilización de este comando basta con definir las aristas que se desean redondear e indicar en el cuadro de diálogo el valor del radio definiendo el tipo de propagación. Si se escoge el tipo de propagación minimal, se redondeará únicamente la arista seleccionada. Pero si se selecciona el tipo Tangency, el redondeo se propaga por las aristas contiguas a la seleccionada hasta que se pierda la continuidad en tangencia. Vamos a seleccionar nuestra herramienta y le vamos a decir que nosotros queremos que nos redondee esta arista, que queremos que tenga un radio de 10. Y como veis, en propagación, si yo tengo seleccionada la propagación Tangency, me va a redondear la arista que yo he seleccionado y las contiguas que son tangentes a ella. Si yo ahora selecciono la opción de minimal, como veis, solo me va a redondear la arista que yo he seleccionado. Vamos a ver las dos opciones. En primer lugar, Tangency, le damos a OK y esta es la solución. Si nos vamos a nuestro árbol y editamos nuestro redondeo y le decimos ahora que sea minimal y OK, aquí está la diferencia. Yo, como no sea para algo muy específico, siempre dejo la propagación en Tangency. Vamos a volver a editar nuestro redondeo y en la pestaña de objetos a redondear vamos a seleccionar ahora una cara de nuestro sólido. Si le damos a OK, como veis, el redondeo se hace efectivo en todas las aristas de esa cara. Otra cosa que quiero que veáis es, vamos a volver a seleccionar nuestra herramienta
y le voy a decir que quiero que me redondee esta arista de aquí. Si le damos a la opción de More, también está la posibilidad de decirle que el redondeo de esa arista me lo haga hasta un límite que yo le indique en la pestaña de Limit Element. Entonces yo le voy a decir que el límite para que me redondee esa arista sea este plano de aquí, es decir, el plano IZ. Lo selecciono y me aparece una flecha naranja, bien para que el redondeo se me haga desde el plano seleccionado hacia la derecha o desde el plano seleccionado hacia la izquierda. Si clicamos en la flecha, como veis, se nos cambia el sentido. Si le damos a OK, como podéis ver, el redondeo se me hace solo hasta el límite que yo le he indicado. En límite yo he elegido en este caso el plano IZ, pero se podía haber elegido cualquier otro plano o incluso un punto, cualquier elemento que a nosotros nos sirva como límite. Como veis, me he dibujado estos dos cilindros en nuestro sólido para explicar una opción que aparece también en nuestra herramienta de redondeo. Si nosotros ahora le decimos que queremos que nos redondee las aristas inferiores de los dos cilindros y le damos a Preview, como vemos, en la zona central se nos están intersectando los dos redondeos y a la hora de decirle OK nos va a aparecer un error de que ese redondeo no se puede realizar porque están intersectando estos dos radios. Entonces para esto existe la opción de Trim Ribbons, que se va a utilizar en el caso de que dos redondeos se intersectan y se utiliza para que trimen entre ellos y se recorte un redondeo con el otro. En este caso le damos a aceptar, le decimos que sí y aquí activamos la opción que hemos dicho de trimar los redondeos. Le damos a OK y recorta los redondeos por la intersección entre ambos. Pues las opciones que aparecen en la herramienta de redondeo, las más importantes ya las hemos visto. Vamos ahora a desplegar la subpaleta de redondeos y vamos a ver la segunda opción, que es la de redondeo con radio variable. Este comando va a permitir crear un redondeo de radio variable en una arista. Para ello basta con crearse sobre la arista los puntos en los que queramos definir unos radios diferentes para el redondeo y a la hora de seleccionarlos dentro del cuadro de diálogo hacer doble clic sobre cada uno de los valores e ir introduciendo nuevos valores. Para esto vamos a quitar el último redondeo que hemos hecho. Y yo voy a clicar sobre la opción y le voy a decir que quiero que el redondeo de radio variable se ejecute sobre esta arista. Como veis, en la pestaña de puntos, ella por defecto ya me ha cogido las dos esquinas. En este caso, el radio sería constante porque como vemos, en esta esquina es radio de 10 y en la otra esquina también es radio de 10. Para que fuera variable, yo por ejemplo voy a clicarle dos veces sobre esta esquina donde pone radio 10 y le voy a decir que sea radio de 5. Le damos a OK y en esta esquina le voy a dejar radio 10 para que el radio sea variable. Le damos a OK y como veis, aquí empieza con un radio pequeño de 5 y va creciendo hasta la otra esquina que hay un radio de 10. Vamos a volver a editar nuestro redondeo y en la pestaña de puntos yo con el botón derecho le voy a decir crear un punto y en la opción de tipo voy a seleccionar Between. Between va a permitir crear el punto medio entre dos puntos seleccionados. Además, existe la posibilidad de introducir un porcentaje de distancia si se desea que el punto esté en un determinado ratio más cercano de uno de los extremos. En punto 1 vamos a seleccionar una de las esquinas. En punto 2 la otra esquina. Si yo quiero que me seleccione el punto medio, dándole a esta pestaña de aquí, como veis, en este sitio se me está creando el punto medio entre el punto 1 y el punto 2. Otra opción es la que he dicho de ir aumentando o disminuyendo el ratio, que es el porcentaje de la distancia a la que se encuentra el punto que vamos a crear de uno de los extremos. Yo en este caso lo voy a dejar así. Le vamos a dar a OK. Tenemos ahora mismo que en el punto que nosotros hemos creado el radio es de 10. En puntos ahora nosotros tenemos que añadir los puntos que van a formar parte de nuestro radio variable, es decir, las dos esquinas. Le damos a OK, volvemos a editarlo para cambiar, como he dicho, los valores de los radios. Que en esta esquina sea de 3. Que en el punto medio, para que veamos más la variación, le voy a poner que sea de 25. Y que en la última esquina, en este caso le voy a poner que sea de 15. Le damos a OK, le damos de nuevo a OK
Y tenemos nuestra arista redondeada con un radio variable que va desde un radio de 3 pasando por un radio de 25 hasta un radio de 15. Muy importante que tengáis en cuenta es que para editar los radios de redondeo hay que hacerlo pinchando en el valor del radio que nos aparece en cada punto que nosotros hemos seleccionado.